Recibimos en primer lugar a Mario Hidalgo Acuña y a David Monardes, quienes nos van a hablar del contenido del derecho a la libertad religiosa. Muy bienvenidos, tienen la palabra para hacer su exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Honorables consejeros, muy buenos días. Honorables consejeras, muy buenos días. La Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, IRLA, por sus siglas en inglés, es una entidad fundada en el año 1893 y tiene como propósito defender, promover la libertad de conciencia, el derecho civil de cada persona para tener o no una religión o creencia según sus propias convicciones. Está presente en más de 80 países y tiene corresponsales en 172 de estos. Es importante considerar que la labor que cumple la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, en adelante IRLA, tiene como punto de partida una concepción de cada persona basado en el concepto de la dignidad humana. Entendía esta dignidad como la facultad de determinar los objetivos de su vida conforme a sus propias convicciones. En distintos libros sagrados vemos pasajes donde se da relevancia a esta libertad, entendida como libre albedrío, ¿no? Como un principio del carácter de la deidad. En línea con lo anterior, cada persona, en tanto ciudadano perteneciente a una sociedad pluralista y diversa, tiene el legítimo derecho de que se resguarde su libertad de conciencia, su libertad religiosa y de culto, así también como su derecho a la objeción de conciencia. Reconocemos y valoramos los contenidos propuestos en el anteproyecto. Son un avance sin duda respecto de la Constitución actual. Sin embargo, solo nos permitimos realizar algunas propuestas que buscan complementarlo, ¿no? Con el objeto de alcanzar el pleno ejercicio de tales libertades, en congruencia con el principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos. La libertad de conciencia religiosa y de culto fue fruto de paciente abnegación a lo largo de la historia de la humanidad, y aquellos que la defendieron incluso fueron objeto de coacción mediante penas corporales. Y en pleno siglo XXI tenemos el deber, tenemos el desafío y la oportunidad para perfeccionarla, ¿no? Teniendo como base siempre el respeto y la tolerancia recíproca. IRLA ha presentado una iniciativa popular de norma, bajo el número 8103, donde plantea materialmente su propuesta. De forma somera trataremos de explicarla, destacando algunas ideas que nos parecen relevantes y que, de considerarse, podrían ser, sin duda, un aporte para este proceso. En primer lugar, existe un espacio de mejora a la hora de reconocer constitucionalmente el contenido de las libertades en comento, tanto en su manifestación interna como su exteriorización. Destacamos el impulso que se le da al darle un rango constitucional a la libertad religiosa. Lo valoramos y proponemos en esa misma línea un desarrollo sistemático, ¿no?, del contenido para darle una mayor importancia, una mayor relevancia, con tal de minimizar, ¿no?, con objeto de minimizar congruentemente con nuestra tradición continental eventuales ponderaciones erróneas, ¿no?, por parte de instituciones públicas o privadas entre las libertades, donde estas libertades, terminan cediendo ante reglamentos internos o ante disposiciones contractuales. En segundo término, manifestamos un genuino interés por el reconocimiento a la igualdad y a la autonomía que las entidades religiosas requieren para cumplir sus fines específicos. En tercer término, destacamos el aporte de las distintas entidades religiosas y que éstas realizan a la comunidad. En primer lugar, prestando asistencia social, prestando asistencia médica a quienes lo necesitan, previniendo el consumo de drogas mediante el fomento de un estilo de vida saludable, el apoyo a una buena salud mental, prevención de la violencia en todas sus esferas. Esto es relevante destacarlo. En cuarto punto, valoramos la inclusión, y sobre esto nos referiremos más adelante, de la cápite que reconoce el derecho de los padres a impartir la educación religiosa, espiritual y moral a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones. Por último, ponemos de relevancia la inalienabilidad de estos derechos. Estos derechos son inalienables. Por lo tanto, solo su límite puede establecerse en la ley.
y en atención a ciertos parámetros como lo son la seguridad nacional, la protección al orden público o la salud pública. Sobre este punto y otros continuaremos refiriéndonos a continuación. Nos parece muy importante que la nueva Constitución haga referencia al derecho de objeción de conciencia como parte integrante de la libertad de conciencia. Y me refiero a la objeción de conciencia tanto personal como institucional. La objeción de conciencia preserva el derecho a no ser obligado a actuar contra las convicciones, creencias o idearios éticos, filosóficos, morales, religiosos o políticos frente a un deber impuesto por la ley contrario a los mismos. Y aquí quisiera derribar de entrada un mito. Cuando se plantea la inclusión de la objeción de conciencia en la Constitución, nadie está pensando que las personas puedan comportarse siempre conforme según sus propias creencias religiosas. Pero tampoco estamos pensando que la libertad de conciencia deba ceder siempre frente a las prescripciones legales. No concebimos el derecho de objeción de conciencia como un derecho que siempre haya de triunfar. Por el contrario, al estar consagrado el derecho de objeción de conciencia en la Constitución, ello permitirá al objetor reclamar la intervención judicial como la reclama cualquier conflicto en que se hayan involucrado derechos fundamentales. Y por una razón muy sencilla, la objeción de conciencia no es nada distinto a la libertad de conciencia. Es la propia libertad de conciencia en situación de conflicto. Y cuando se invoca una pretensión objetora, ella deberá ser examinada como un conflicto entre la libertad de conciencia y los bienes jurídicos tutelados por el deber jurídico cuestionado, que deberá resolverse como se resuelven todos los conflictos de derechos fundamentales en nuestro país, conforme al criterio de la ponderación o al principio de proporcionalidad. Nos parece importante también que se establezca como contenido adicional a la libertad religiosa el deber de acomodación razonable por motivos religiosos, ya que la realidad chilena nos ha enseñado que las personas pertenecientes a grupos religiosos minoritarios han enfrentado y enfrentan tensiones a su libertad religiosa y reclaman por acomodaciones razonables que les permitan vivir conforme a sus creencias y prácticas religiosas en igualdad de condiciones con los demás. En efecto, la discriminación basada en la religión, en lugares donde transcurre gran parte de la experiencia vital de las personas pertenecientes a una comunidad religiosa minoritaria, piénsese, por ejemplo, en la empresa o en una universidad, es un problema vigente en nuestro país. En estos escenarios no es extraño que las prácticas de las minorías religiosas sean malentendidas o francamente incluso ignoradas. Así ha ocurrido y ocurre en Chile. En la empresa o en la universidad, donde muchos trabajadores y estudiantes universitarios frente a determinaciones de sus empleadores o de sus profesores que colisionan con sus prácticas religiosas, al decidir ser leales a las mismas, se ven expuestos a padecer una consecuencia laboral o académica perjudicial que afecta gravemente la normalidad de sus labores o su progresión curricular, o incluso se ven expuestos a perder su trabajo o su carrera, lo que constituye una presión moral inaceptable, evidentemente que constriñe su libertad religiosa. La discriminación religiosa puede ser directa cuando se funda en el estatus de la persona. Se lo discrimina porque es musulmán, budista, judío, bahá'í o adventista del séptimo día. Sin embargo, muchas veces el reclamo es que la discriminación religiosa no está basada en la afiliación religiosa del individuo, sino más bien en una práctica, en una observancia o una creencia particular, produciéndose aquí una discriminación indirecta. La acomodación razonable que planteamos es una obligación jurídica derivada del deber de no discriminar y persigue que un empleador, un profesor o una autoridad universitaria tengan el deber de buscar soluciones balanceadas o armonizadas a fin de no sacrificar o restringir la práctica religiosa minoritaria hasta donde ello, y este es el límite de la acomodación razonable, no importe una carga desproporcionada o un perjuicio excesivo. En virtud del principio de la igualdad, se le puede exigir a una empresa o a una universidad que modifique una regla general, que haga las excepciones apropiadas, que trate distinto a los desiguales, a fin de implementar un acomodo razonable, porque de no ocurrir ello se termina cometiendo una injusticia. Y es que, digámoslo sin ambajes, no hay libertad religiosa si no hay igualdad religiosa. Finalmente, estimamos que forma parte del contenido de la libertad religiosa el derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos,
según sus creencias, convicciones morales y religiosas y de elegir la educación que quieran para sus hijos. Permítanme 3 conclusiones. Todos los que estamos aquí presentes estaremos de acuerdo que las libertades de conciencia y de religión son libertades compartidas por una amplia mayoría en nuestro país. Tanto la objeción de conciencia, la acomodación razonable y el derecho de ver preferente a los padres a educar a sus hijos y sus convicciones ponen de manifiesto una cuestión fundamental. ¿Qué tan lejos la sociedad chilena está dispuesta a llegar en su reconocimiento de la diversidad religiosa? Pensamos que en la medida que seamos capaces de robustecer estas libertades, se le hace un bien a Chile. Y por el contrario, si no las robustecemos, se le hace un mal a Chile. No es tiempo para que en nuestro país las libertades de conciencia religiosa sean meras libertades toleradas, sino que deben tratarse de libertades ampliamente reconocidas, aceptadas y protegidas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Mario. Y don David.